Este año no ganó solo un equipo, este año ganó la historia, ganó el esfuerzo, la paciencia y el amor por el fútbol. Es una temporada como pocas, los milagros fueron reales y los campeones salieron de donde menos se esperaba. Hoy te contaré por qué la temporada 2024-2025 será recordada como la temporada de las hazañas históricas. Crystal Palace, campeones después de 119 años. La historia del fútbol inglés vivió uno de los capítulos más emotivos en la temporada 2024-2025. El Crystal Palace, club fundado en 1905, logró conquistar su primer título importante en toda su historia, tras 119 años de espera. Lo hizo nada más y nada menos que ganándole la final de la FA Cup al Manchester City, uno de los equipos más dominantes de la última década. El milagro de Wembley. La historia final se disputó en Wembley, donde los dirigidos por Oliver Glasner plantaron cara a cara con un bloque compacto, orden táctico impecable y un espíritu inquebrantable. El gol de la victoria llegó gracias al contragolpe letal, culminado por S, figura absoluta del club de esa temporada. Un club hecho a pulso. El Palace no es un club plagado de estrellas internacionales. Se basa mejor por sus talentos jóvenes como Olise y jugadores experimentados que encontraron en el Park su único lugar en el mundo. Bajo la dirección de Glasner, el equipo pasó de luchar por su permanencia a vivir una transformación milagrosa, eliminando equipos como el Liverpool y Chelsea en su camino hacia la gloria. Tras 119 años de espera, valió la pena, claro que lo vio. Hasta el momento el Crystal Palace solo había llegado a 2 finales de la FA Cup, en 1990 y en 2016, perdiendo ambas ante el Manchester United, pero esta vez la tercera fue la vencida. El título no solo significó la ruptura de una maldición centenaria, sino que también una explosión de orgullo para un club que ha vivido en la sombra de sus vecinos londinenses. Un triunfo que trasciende. Lo que consiguió el Palace esta temporada es mucho más que una copa, es un mensaje para todo el fútbol. Que la grandeza no siempre viene de lo contrario, que los talentos y los sueños sí se cumplen, y que la historia puede escribirse con coraje, con paciencia y con corazón. El Crystal Palace es campeón después de 119 años, y lo hizo venciendo al todopoderoso Manchester City. Así es, este año ganó el fútbol. El Newcastle United, campeones después de 70 años. El James Park se vistió de gala, se vistió de gloria. El humo negro de décadas de frustraciones, sufrimientos y esperas interminables se disipó dar un paso atrás al estadio histórico. El Newcastle volvió a ser campeón después de 70 años, levantando la Carabao Cup en la temporada presente. La hazaña que no solo es deportiva sino también emocional y simbólica para una de las aficiones más apasionadas del mundo. El renacer de las Hurracas. El último título oficial de Newcastle había sido en 1955, cuando ganó la FA Cup. Desde entonces, décadas de altibajos, descensos, frustraciones europeas, crisis institucionales y proyectos rotos marcaron la vida del club. Pero con la llegada de nuevos propietarios, un proyecto sólido y la firme decisión de Eddie Howe, el club empezó una transformación progresiva que finalmente tocó el cielo. El camino hacia el título. En su recorrido hacia la final de la Carabao Cup, el Newcastle eliminó a rivales duros como el Manchester United y el Arsenal, demostrando que no solo tienen calidad táctica, sino también tienen hambre de victoria. En una gran final en Wembley, Callum Wilson y Guy Marais fueron protagonistas clave en un partido inolvidable, que terminó con la gloria negra-blanca. Una afición que lo merecía todo. La hinchada de Newcastle no es cualquier hinchada, es leal, es apasionante, tiene paciencia y capaz de llenar cada jornada el estadio incluso en los peores años. Esta copa no solo representa un trofeo más en la vitrina, representa la reivindicación total de una ciudad que respira fútbol, que nunca abandona y que por fin tiene una razón para sonreír con orgullo. Esto apenas comienza, con una plantilla joven, ambiciosa y un club que ha vuelto a creer. Este título puede marcar el inicio de una nueva era. Newcastle ha despertado y ahora sabe lo que es volver a ganar. Ya no tienen miedo, ya no hay complejos, solo ilusión. El Newcastle ya es campeón después de 70 años y no será la última vez.
este año ganó el fútbol. Bologna campeones después de 51 años. En una temporada donde los gigantes cayeron y los sueños renacieron, el Bologna escribió uno de los capítulos más conmovedores en la historia reciente del fútbol italiano. Después de 51 años sin levantar ningún título oficial, el club rompió con medio siglo de espera para conquistar la Copa Italia 2025, devolviendo la gloria a una ciudad que llevaba generaciones sin celebrar. La resurrección del orgullo, fundados en 1909 y con una rica historia en títulos que, durante las primeras décadas del siglo anterior, fue clave durante años uno de los clubes más importantes de Italia. Pero tras su último logro en 1974, la Copa Italia, en ese año todo se apagó. Temporadas grises, descensos, luchas por no descender y una identidad cada vez más distante de sus años dorados. Todo eso hasta ahora. La magia de la Copa. El Bologna resurgió, un equipo armado a base de convicción, jóvenes talentos y un sistema de juego agresivo e inteligente. Superaron equipos como la Fiorentina, la Roma y finalmente al mismísimo Milan. Fue una victoria trabajadora, sufrida y ganada con el corazón en la mano. El pueblo que nunca dejó de creer. En las calles de Bolonia el fútbol es cultura, es parte del alma. Y aunque pasaron más de 5 décadas sin títulos, la pasión nunca se apaga. Esta copa no solo es un trofeo, es un símbolo de resistencia, de fe, de orgullo. Los niños que crecieron escuchando historias en los años 60 y 70 ahora tienen su propia leyenda que contar. Las lágrimas en las tribunas lo dijeron todo. No es solo fútbol, fue justicia emocional. Este título significa más que una celebración aislada. El Bologna ha demostrado que puede competir al más alto nivel, ha vuelto con él y regresa una rica tradición futbolística al centro de Italia. Bologna, campeón después de 51 años, este título ganó el fútbol y lo ganó con memoria, con justicia y sobre todo con corazón. El Tottenham, campeones de Europa después de 41 años. Lo que parecía imposible se volvió realidad. El Tottenham Hotspur, el club de los casi sueños rotos, de las dolorosas finales, de su maldición, por fin la logró romper. Eso sí, campeones de la UEFA Europa League de la temporada 24-25, campeones de Europa después de 41 años. Sí, escuchaste bien, los Spurs volvieron a reinar el continente. La maldición rota. Durante décadas, el Tottenham fue sinónimo de frustración de Europa. Desde aquel título de la UEFA en el 84, han pasado 41 años marcados por la espera, las ilusiones y las caídas más crueles. Finales perdidas, plantillas prometedoras que se quedaron en medio camino, entrenadores que no encontraron rumbo, hasta que todo cambió. El año que todo cambió, bajo la dirección de Son Heung-min, capitán, el Tottenham construyó una campaña europea impecable, con una mezcla de juventud y experiencia, y una idea de juego clara. Superaron a varios gigantes en el torneo, y llegaron a la final como un equipo temido y respetado. Ante la final, ante su gran rival, el Manchester United, los Spurs fueron superiores. Un gol, carácter y orgullo. La victoria fue limpia, emocional, simbólica. No era solo levantar un trofeo, era liberarse. Este título no solo representa una copa más en la vitrina, representa el renacer de un club histórico que por mucho tiempo caminó en la sombra de los grandes de Inglaterra. Representa la validación para una afición leal que esperó con paciencia y amor. Ahora, a Son Heung-min se transformó en leyenda, en bandera y en símbolo de resistencia. Un legado escrito con amor, sudor, sangre y lágrimas. Stuttgart, campeón de la Copa después de 28 años. Parecía que los años de gloria también habían quedado en el pasado. Ahora que el Stuttgart, aquel club que alguna vez peleó los títulos de Alemania, estaba condenado a vivir en la sombra del Bayern, del Dortmund, del Leverkusen. Pero el fútbol, que nunca deja de sorprendernos, volvió a regalarnos una alegría a su gente. Después de 28 años, el Stuttgart levantó la Copa Alemana y lo hizo con el alma. Nadie los tenía como favoritos, ni siquiera tenían la plantilla más cara, ni las estrellas más mediáticas, pero sí tenían algo que muchos habían perdido: el hambre de gloria, el hambre de revancha, el hambre de volver a sentir lo que es ganar.
Con un estilo agresivo y un bloque unido, el Stuttgart dejó rivales por el camino, superando al Mainz, al Frankfurt, entre otros. La última vez que el Stuttgart había ganado una copa alemana fue en el año 1997. Muchos de sus hinchas actuales ni siquiera habían nacido. Otros crecieron escuchando historias de ese equipo, soñando con repetir lo que algún día llegará. Y eso sí, ese día llegó. El Mercedes-Benz Arena se llenó de lágrimas, lágrimas de emoción, lágrimas contenidas por los años, lágrimas que quienes nunca los abandonaron, porque el Stuttgart volvió y volvió a ser un grande. Este título no solo cierra una larga espera, también abre un nuevo capítulo para estos grandes campeones. El Stuttgart, el Tottenham, entre otros, han demostrado que no hace falta un presupuesto multimillonario para competir, que se puede construir un equipo con el alma, con el sentido de pertenencia, con entrega total. Esta copa es para los jugadores, es para la hinchada, también es para los niños que vestían la camiseta del club en los días oscuros, para aquellos abuelos que recuerdan los títulos del pasado, para los que nunca se bajaron del barco.